Señor mío, de mi consideración más distinguida, he leído hoy en el periódico que usted dignamente dirige una noticia publicada también por otros colegas de Madrid y de Málaga, explicando todo de igual suerte la prisión de mi pobre padre Diego Cívico. Es tristísimo y no quiero calificar más duramente el hecho de haber lanzado sobre la honradez probada de un hombre la acusación gravísima de secuestrador y asesino. Ambos calificativos son falsos de toda falsedad y no tardará muchos días en que así se reconozca por todos. Mientras tanto, y en cuanto pesa sobre nosotros, su familia, tan honda amargura, yo ruego a usted y al público suspenda todo juicio hasta poder juzgar con más pruebas. Hay tales mañas y han podido influir con causas tan raras en la prisión de mi padre que si no temiera abusar de su bondad, yo podría explanar aquí un curso de sociología andaluza. No lo puede haber, no lo hay seguramente dato alguno, el más leve siquiera, que acuse la complicidad de mi padre en ningún hecho criminal, ni en los juzgados de la provincia de Málaga, ni en la de Granada, ni en la Capitanía General del Distrito. Y no puede ser menos así tratándose de hombres que, como nosotros, hemos estado siempre dedicados al trabajo honrado. Dios acaso ha permitido que esta vez entiendan los tribunales de justicia en asunto tan complicado y pueda juzgarse a todos como cada cual merece. Madrid, 1 de marzo de 1886. Ambas publicaciones las leyó el entonces ministro de la Gobernación, Romero Robledo, y sin pensarlo fue a conocer al asesino de su buen amigo y protegido político, Salvador Gutiérrez Lara. Visitó en persona y en la cárcel a Diego Cívico, y cuando éste le contó la verdad y el trasfondo de aquella historia, archivaron el caso, echándole la culpa a Vergara, o al menos así lo contaba la prensa, el periódico La Crónica de 11 de septiembre de 1886 que publicaba. Además se dice allí que una denuncia hábilmente formulada por el famoso bandido dio motivo a un proceso contra la persona muy conocida de la comarca, el señor Cívico, que estuvo preso 10 meses con gran lujo de precauciones para averiguar al fin que la denuncia era falsa y de procedencia de verdad. Arreglado. Pero no quedó ahí la cosa. La familia Cívico se trasladó a Madrid. Romero Robledo le buscó a los dos hijos de Cívico, Diego y José Cívico Martín, un puesto en el Ministerio de la Gobernación, como policías de consumo. Allí murió Diego Cívico Guevara a finales de siglo. El diario La Época, junto al menos 8 periódicos más, publicaron entre el 4 y el 5 de enero del 87 el comunicado de las autoridades de Belén. Un importante servicio ha prestado la Guardia Civil de la provincia de Málaga, según comunicaron anoche las autoridades de la misma. El famoso ladrón y secuestrador Frasco Antonio, que con Melgares y el Visco tenían en constante alarma a los pobladores del campo en dicha provincia, fue muerto anoche a las 7:30 en Vélez, Málaga. Frasco Antonio dirigió hace días al rico propietario de esta ciudad, señor Moreno Velasco, una carta exigiéndole una fuerte suma que iría a recoger. A la hora que anunció 7:30 de la tarde, entró el hombre en Vélez y se personó en la casa del señor Moreno Velasco. Allí estaban algunos guardias civiles avisados al efecto y trataron de prenderlo. Frasco Antonio hizo resistencia y algunos disparos, cayendo en tierra muerto de un balazo en la cabeza que un guardia civil le disparó en la lucha. Su muerte contribuirá a hacer desaparecer la leyenda gloriosa con que a los ojos de cortijeros y ladrones se presentaban los citados bandidos y que tan difícil hacía en todos tiempos su persecución. Había caído aquel gitano bajito, canijo, negruzco y santurrón, que llevaba al cuello varios escapularios mugrientos por el sudor, víctima de una emboscada preparada por Miguel Moreno Velasco.
Un señor acaudalado de Vélez, dicen los periódicos. Pero lo que no dicen es cómo había adquirido la fortuna, cómo era amigo de los bandidos y la confianza que Franco Antonio tenía en él. Y cómo a quien en otra época llamaron el algarrobo, aunque fuera por similitud, dejó tras de sí un reguero de hechos comprobables por escritura, para quien quiera investigarlo, que no tienen desperdicio. Fuera, en la calle y escondido tras una esquina, esperaba el acompañante que al ver lo que ocurría y oír los disparos subió al caballo y corrió al galope con las fuerzas de la Guardia Civil detrás, hasta que lo alcanzaron en el arroyo de los Arquillos, en Benajarafe. Era, según las sospechas de todos, Manuel Vertedor García, el otro bandido. Fue tanta la gloria alcanzada por la Benemérita que el telégrafo echaba humo. Pero al registrarlo, antes de hacerle la autopsia, encontraron una cédula personal, el antiguo DNI, que decía: Diego Muñoz López, natural de Antequera. El juez ordenó las consiguientes pesquisas, que tuvieron contestación. En la partida de función se lee: el cuerpo de quien se dice ser Manuel Vertedor García, sin estar identificado, representa unos 32 años, de estatura alta, vestido con traje de lana a manchas oscuras, faja negra, borceguíes blanco y sombrero hongo claro, camisa y calzoncillos blancos de algodón. Y en la misma existe, y ahí está para su comprobación, una nota marginal ordenada por el juez ante el resultado de las pesquisas realizadas. El cadáver pertenecía a Diego Muñoz López, natural de Antequera, hijo de Francisco Javier y de Isabel, prófugo del penal de Cartagena. Se habían equivocado. Aquel no era Manuel Vertedor, pero ya lo habían publicado a bombo y platillo. Lo arreglaron diciendo que era el Vertedor que se había fugado del penal de Cartagena, en el que, por cierto, nunca había estado, y que viajaba con cédulas falsas. Da igual. Quien salió ganando, sin duda, fue el Vertedor, a quien nunca más molestaron y que moriría tranquilamente en su cama en cualquier lugar con un nombre falso. De Manuel Melgares se empezó a decir ya en el verano del 86 que se había fugado al extranjero. Así lo recogía la prensa en septiembre del 86. Graves noticias referentes a Melgares y al Bico del Borqué comunican al liberal desde un pueblo de la provincia de Málaga. Se dice allí como cosa segura que el primero de los bandidos se encuentra en el extranjero, ignorándose si le ha seguido el segundo. Confieso que oí muchas veces de gente mayor de este terreno y de los descendientes de su hermana Rosa esta misma afirmación, que Melgares había ido a América. Así lo contaba también Federico Melgares, el hijo de su hermano Sebastián, cuando en las tardes de verano se contaban las historias de Melgares. Tampoco es ningún disparate pensar que un personaje listo como un lince para huir y esconderse no fuera capaz de quitarse del medio con toda facilidad en vez de seguir esperando la muerte un día cualquiera. La experiencia me dicta, voy a terminar ya mismo, la experiencia me dicta que cuesta mucho descubrir lo que se trata de ocultar a toda costa. Y me pregunto si esta escritura no era más que el blanqueo de una buena suma enviada a la familia por Melgares antes de desaparecer. Sus herederos con toda seguridad no iban a pasar falta. Ya tenían tierras y además solo la herencia de Melgares Hidalgo, el padre de Manuel, tenían más que suficiente. Sus hermanos José, Sebastián, Federico, Eduardo, Rosa, Encarnación y Ana vivieron siempre como labradores acomodados. Sus bisnietas, aún vivas, todavía poseen tierras de Melgares Hidalgo. Como quiera que sea, la muerte de Melgares también habla en los periódicos hasta la saciedad. Pero el cadáver que hallaron
señalado por un escrito anónimo y afirmaros en de Manuel Melgares, poco identificable estaba. Le habían destrozado la cabeza y la cara le era irreconocible, pues ni se sabía cuánto llevaba muerto cuando lo desenterraron. Oficialmente está registrada su defunción en Encinas Las Reales, provincia de Córdoba, el 12 de enero de 1887. El periódico La Ibella publicó el 3 de abril del 87. En cuanto a las insinuaciones que hizo en el Congreso el señor Begarín respecto al célebre bandido Melgares, contesta desde Málaga con un telegrama dirigido al Imparcial y que dice: nadie cree en esta capital en la supuesta resurrección de Melgares, toda vez que el cadáver del tristemente célebre bandido fue identificado y reconocido por la Guardia Civil, por los vecinos de Cueva de San Marcos y por otras muchas personas. Se confundió. A Melgares no lo reconoció nadie. Para la identificación se basaron en un anónimo. Y en cuanto a la última afirmación, le habría contestado cualquiera de los herederos de Rosa Melgares, su hermana, cuando contaban que de luto riguroso estaba la familia cuando recibieron carta de la Argentina de puño y letra del mismísimo Manuel Melgares. De la noche a la mañana, cuentan los familiares, todos los Melgares se quitaron los lutos y ante la extrañeza de vecinos y allegados armaron una fiesta de fandangos sin precedentes. Respecto al aspecto que tenía Manuel, no creo que nunca se fotografiara. Cuando Arturo Astillero publicó en su Historia de Belén la fotografía que atribuimos a Manuel Melgares, nadie le puso pero. Aquel hombre tenía cara de Melgares y no había por qué dudar. Luego, analizando su aspecto con las descripciones que de él se hicieron en su día, iban surgiendo las dudas. Manuel era un hombre fuerte, calvo, y el poco pelo que por detrás le quedaba era negro y ensortijado. La ropa no coincide en absoluto con la moda de su época. Ni lazada al cuello, ni sombrero hongo o de copa, ni capa, ni levita, sino la moda pura y dura de los años 30 o 40 del pasado siglo XX. Para fotografiarse, Manuel se hubiera acicalado como un caballero porque sabía hacerlo. En los años 80 encontré un día a Arturo Astillero ya muy anciano. Le pregunté de dónde había sacado la foto. Me dijo que se la había dado una hermana de Melgares que vivía en Lago. Las hermanas de Manuel habían nacido todas antes de 1850. En el año 1961, fecha en que Astillero escribió esta obra, todas las hermanas de Melgares eran ya historia. No quise indagar más. El Visco aguantó 2 años más escondido y enfermo tanto de su ceguera como del padecimiento del pecho que le impedía correr. Fue muerto a tiros por la Guardia Civil el 21 de mayo de 1889. Llevaba, en el momento de ser sorprendido, una escopeta Remington, lo que por aquí llamaban una escopeta mixto, una pistola, un cuchillo, 55 cartuchos, una cartera con varios apuntes y cartas dirigidas a él, un anteojo, una capa, una manta, 2 talegos como de 1 metro, vacíos, una espuela y otros objetos. Eran todas sus pertenencias. Está registrada su defunción en la ciudad de Lucena, Córdoba, el 24 de mayo de 1889. Fue fotografiado su cadáver y reconocido por numerosas personas. Y para terminar, diré que ni todo lo que se contó fue cierto, ni todo lo cierto se contó. Que aquel grupo de republicanos tomó cada uno la deriva que la vida y su más o menos juicio les llevó. Y los otros, los que no eran del grupo político y se fueron mezclando, también cayeron, como caen y mueren a través de los tiempos, gente de toda clase y condición. Y a este respecto, yo me quedo con aquella frase que dijo Melgares a la tabernera que le ofreció un vino bien pisado: ay de aquel que se ve pisado por la vida. Buenas noches.